Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que pagáis el diezmo de la menta, del anís y del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad». Esto es lo que había que practicar, aunque sin descuidar aquello. Guías ciegos que filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, así quedará limpia también por fuera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos temas muy diferentes nos da hoy las lecturas. El primero es el problema que había en la Iglesia, en las primeras comunidades, que algunos interpretaban, incluso, dice San Pablo, que hacen pasar como si lo dijese él, cuando él no lo ha dicho ni mucho menos, que es que se acerca el fin del mundo, que todo esto se acaba, que va a venir el Señor y ya. Eso, los que ya empezáis a tener algún año, pues os acordaréis que esto se decía mucho, sobre todo a finales del siglo XX, cuando se hablaba del final de los tiempos, y que algunos decían que era el final del mundo, otros que no, que el final de los tiempos era otra historia. Y nada de nada. Todo lo que es el fin del mundo lo sabe solo el Señor y nadie más. Y aquellos que digan que Él sabe en el día y la hora están equivocados. Solo el Padre sabe el día y la hora en que se acaba este mundo. Pero para nosotros es mucho más importante saber que independientemente de que el mundo se acabe, se acaba nuestro mundo, nos acabamos nosotros. Y hemos de estar siempre atentos, siempre vigilantes, siempre preparados. ¿Cómo? Viviendo en gracia de Dios, viviendo bien ante Él y ya está. Convirtiéndonos día a día, buscando el bien que Dios quiere, viviendo a la presencia del Señor, huyendo del pecado y viviendo la gracia. Y eso quiere decir vivir los mandamientos, vivir la Eucaristía, vivir el sacramento de la penitencia, pidiendo perdón a Dios. Quien vive así, sin hipocresía, será la segunda parte de la homilía de hoy, es el Evangelio, tiene garantizada la salvación, porque aunque el que vive para Dios y con Dios no puede condenarse, siempre que lo viva rectamente y honestamente. Así el Evangelio de hoy nos habla de estos fariseos hipócritas. Era un tiempo donde no todos los fariseos eran hipócritas, ni mucho menos, pero habían algunos fariseos en un momento en que vestía ser persona religiosa, hoy con que no viste ser persona religiosa, mejor dicho, no viste ser cristiano. Hoy está de moda esta religión sin Dios, esta religión que se basa en las cosas orientales, en cosas de New Age, cosas raras, en que si el Reiki por aquí, que si otras cosas de este tipo, totalmente lejanas de Dios, del auténtico Dios. Eso sí, eso viste. Mira, es una persona religiosa, no cree en Dios ni en la Iglesia, pero es religioso, qué buena persona es. Y además son todos muy buenas personas. Bien, eso viste. Ser cristiano hoy no viste. En época de Jesús, el ser judío religioso, en el mundo judío ser religioso, vestía. Era importante. Y así había mucha gente, muchos fariseos, que eran hipócritas, se basaban solo en las formas, pero no en el fondo. Y así nos lo explica Jesús. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, pagáis el diezmo de la menta, del anís, del comino, y descuidáis lo más grave de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad.
Esto es lo que habría que practicar, aunque sin descuidar aquello. ¿Qué está aquí diciendo Jesús? Aquellos fariseos dicen que pagáis el diezmo de la menta, el anís y el comino. Como sabéis, en la mentalidad clásica, desde los judíos, incluso los cristianos, siempre se pagaba el diezmo. ¿El diezmo qué es? Era la aportación al culto y a las obras de caridad de la Iglesia, o en este caso del mundo judío, de lo que era el templo, y se pagaba el diezmo, que era la 10ª parte de aquello que uno ganaba. Y dice, ¿qué hacían estos fariseos? E incluso de aquellas plantas pequeñas que tenían en su jardín, que no proporcionaban ninguna riqueza, por como es la menta o el anís o el comino, que tenían simplemente para sus platos, para su comida, para aderezarla, e incluso de eso pagaban el diezmo. Eran muy escrupulosos. La ley se ha de seguir hasta el límite, pero a la hora de la verdad, ¿qué dice el Señor de eso? Todos estos mandamientos, incluso los más pequeños, los seguís con una fidelidad al límite, pero descuidáis lo más grave de la ley: la justicia, la misericordia, la fidelidad. Y entonces es aquí donde empieza para nosotros. Jesús eso no lo dice para criticar a aquellos fariseos, lo dice por cada uno de nosotros. La idea de fondo es clara. Nosotros practicamos la justicia, practicamos la misericordia, la fidelidad. Tantos cristianos muchas veces no lo hacemos. La justicia, cuánta gente pues emplea a otros todo en negro, ni pagan seguridad social, ni contratos justos, se aprovechan de los demás, se aprovechan de los agujeros legales, no les importa mentir en juicios si es a favor suyo, porque claro, no puede ser, me pueden condenar, sí, pero la has hecho. Y quien la ha hecho la paga. No, yo lo he hecho con buena fe, yo soy bueno. Esa mentalidad de que la justicia no cuenta, cuento solo yo. El hacer el bien, ser justo con los demás. No, solo yo cuento. Por desgracia, en mucho cristiano, o que se dice cristiano, todavía eso pasa. La misericordia, cuántas veces los cristianos somos inmisericordes con los demás. Eso no quiere decir que no tengamos que ser justos, al revés. Pero la justicia lleva a la misericordia, lleva a entender el corazón de los demás. Y la misericordia no es, como algunos piensan, justificar los pecados. No, la misericordia en el ambiente de Dios es todo lo contrario. Es sabiendo reconocer el mal, saber pedir perdón y rehacerse. O sea, volver al bien, convertirse. La misericordia viene de la conversión. Pero primero de la conversión de cada uno y después buscar la conversión de los demás. El inmisericordia es aquel que dice, los demás son malos por naturaleza, yo soy bueno. Los demás todos se condenan, todos son malos, ves, este hace esto, lo otro y tal. Pero yo sí que soy bueno, yo no necesito conversión, los demás sí. Ay de aquellos que vean así el mundo, porque son los primeros a ser condenados. A estos sois a los que dice Jesús, la medida que usaréis usarán con vosotros. Tú no has tenido misericordia, no has querido perdonar, ¿cómo Dios te va a perdonar? Y la fidelidad, esa fidelidad a Dios que lleva a buscar la santidad, una santidad necesaria para nuestra salvación. Por eso la justicia, la misericordia, la fidelidad, esto es lo que hay que practicar. Un cristiano que no lo practique está fuera de juego. Aunque sin descuidar aquello, no es que no haya que cuidar todos los preceptos, incluso los más pequeños, claro que sí, pero primero la justicia, la misericordia, la fidelidad y poner a Dios en primer lugar, no simplemente nuestras apetencias o nuestras leyes. Es muy curioso a cuántos cristianos
se hacen su legislación personal, particular, donde ellos consideran lo que está bien y lo que está mal, con todas las excusas del mundo, porque la Iglesia dice esto, y es verdad, pero se olvidan lo demás. Son de una exactitud, de unos preceptos pequeños, de forma muy grave, y aquello que es grave, eso no tiene importancia, porque lo hago yo, y si yo lo hago no puede estar mal. Así que esa conversión interna para no ser hipócritas que nos pide el Señor. Por eso continúa el Señor diciendo: guías ciegos, filtráis el mosquito y os tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, limpiáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis rebosando de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero la copa por dentro, y así quedará limpia también por fuera. Y aquí vendría un tema que sería muy largo de explicar y que hoy solo damos una minúscula pincelada. El tema de cómo juzgamos a veces a los demás interiormente solo por su educación y no por lo que hay dentro. ¿Cuánta gente cuando ve a alguien que da la impresión de persona educada, con estudios y con dinero y una buena posición, ese es perfecto? Y aquel que por lo que sea no tiene la misma finura en la educación, que tal vez no tenga estudios, que tal vez no tenga una alta posición, a ese lo despreciamos. Y cuidado, el Señor mira lo interior. Hay gente que es especialista en lavar las cosas por fuera, en las apariencias, pero corrupto por dentro hasta la médula. Esto lo vemos en tantísima gente. Que a los otros cristianos no nos pase, que no seamos solo gente de pura apariencia, sino que sea nuestro interior el renovado, donde desde dentro busquemos el bien que Dios quiere, donde nos dejemos llevar por Él, no solo por unos mandamientos muy importantes, pero solo mandamientos, sino buscando la comunión con Cristo, la comunión con su Iglesia, buscando la justicia, la misericordia, la fidelidad, para poder entrar en el reino de los cielos.